días a todos y a todas. En primer lugar, excusar a Carmen Mancheño, que es quien tenía que moderar esta mesa, que es la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Madrid, pero tenía un consejo regional que han convocado a última hora extraordinario y era inevitable que estuviera allí. Bueno, saludar también a la Federación de Enseñanza, NAN y tal, por contar con Madrid para moderar esta mesa. A mí me habían dicho que introdujeron el tema del amianto durante 10 minutos, pero voy a pasar porque creo que lo importante es oír a las personas que tenemos aquí, ¿no? Solamente decir una cosita, ¿no? que se ha dicho aquí, pero que me gustaría recordar para introducir, ¿no? Que es que en diciembre del 2002 se estableció, en diciembre del 2001, pero efectivo en 2002, se estableció la prohibición de comercialización y uso del amianto. Pero, aun siendo esto una medida súper importante, deja unos retos actuales y de futuro que creo que merece la pena mencionar, ¿no? Y que no resuelve el tema en su totalidad, ¿no? Por una parte están las víctimas, aquellas personas que han estado expuestas a amianto, tanto de forma profesional, como han dicho aquí, de otros tipos de forma doméstica, incluso de forma ambiental, esas exposiciones. Por una parte las víctimas, que ahí tendremos que ver todo lo que tiene que ver con la vigilancia sanitaria, etcétera, etcétera, los reconocimientos postocupacionales, etcétera, etcétera, que no voy a hablar de ello porque tenemos a Monse. Por otra parte están todas las acciones legales en el tema de las víctimas, que tampoco voy a hablar porque tenemos a Alejandro. Y otro aspecto importante de esas dos cosas, he dicho que hay tres retos que no cubren, que son las víctimas, el amianto instalado, que tampoco voy a hablar de él, porque tenemos aquí a Lucía Ferrón que va a hablar, y otro aspecto que tampoco resuelve la prohibición del amianto aquí en España es el tema de controlar la externalización a terceros países, y que ya se ha hablado aquí, pero que no creo que se vaya a tratar este tema. Bueno, pues sin más, voy a presentaros a las personas que que están en la mesa conmigo y a partir de ahí empezamos, ¿no? A mi izquierda tenemos a Lucía Ferrón, del Instituto Gallego de Seguridad y Salud. Nos va a hablar de alerta, puede haber amianto. Es doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, es jefe de la sección industrial del Instituto Gallego de Higiene Industrial del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, ponente en diferentes jornadas técnicas organizadas por este instituto, profesora en diferentes cursos organizados por la Escuela Gallega de Administración Pública, docente en la especialidad de Higiene Industrial en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Santiago de Compostela, es miembro del grupo, también se puede decir miembro, también creo, del Grupo de Trabajo de Amianto, de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembro del Grupo de Trabajo del Comité Técnico Mixto, es decir, los que forman el Ministerio y las comunidades autónomas, coordinadora del Grupo Técnico de Trabajo de Amianto, representando al Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, colabora en el Grupo de Trabajo de Amianto dentro de AENOR y todas las normas estas de unificación, y autora de diversas publicaciones técnicas, ¿no? Una de ellas, todas ellas relacionadas efectivamente con la higiene industrial, con el amianto, con el riesgo químico, etcétera. Una de ellas, la última publicación, tenéis ahí la portada, bueno, no, sí, parecida, que es de 2017, es Alerta, puede haber amianto, y en su exposición hablará de ella. Voy a presentar a todos los de la mesa y los voy dando luego la palabra. Luego tenemos a Montserrat García Gómez, a mi derecha, que es del Ministerio de Sanidad y a partir de ayer creo que de Consumo y Bienestar Social, pero a partir de ayer no ella, que lleva toda la vida trabajando, digo la nomenclatura del Ministerio, ¿no? Nos va a hablar del impacto del amianto en la salud. Es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad de Milán, tiene también las especialidades médicas de Medicina Preventiva y Salud Pública, y todas las especialidades técnicas de seguridad, trabajo, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada. También ha hecho un máster en bioestadística, ha publicado más de 130 trabajos de investigación en revistas españolas y extranjeras de reconocido prestigio,
es autora y coautora de varios libros sobre medicina del trabajo y salud pública. Ha participado en diversos proyectos de investigación subvencionados por los gobiernos autónomos, las universidades, el Fondo de Investigación Sanitaria, la Unión Europea, etcétera. Es profesora en diferentes cursos de salud laboral y salud pública y actualmente es jefa de salud laboral de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Trabajó anteriormente como responsable del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Álava y coordina la ponencia desde el año 96 de salud laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y participa en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su grupo de trabajo. Y a la derecha del todo tenemos a Alejandro Domínguez González, que es abogado de Comisiones Obreras de Madrid, del Departamento de Seguridad Social, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Colegio de Abogados. Su práctica profesional se ha centrado principalmente en el derecho penal y en el social, siendo actualmente su campo de actuación todo lo referido a los procesos en materia de seguridad social y aquellos tendentes a al resarcimiento de los trabajadores tras sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Cuenta con diversas publicaciones y es coautor de la guía práctica de los delitos contra la vida y la salud de los trabajadores. Bueno, pues con esta breve exposición pasamos a iniciar la mesa. Pues cuando quieras. Pues buenos días y primero muchas gracias a Comisiones por invitarme a este seminario y gracias personales y gracias en nombre del ISGA, ¿no? Del Instituto Galego de Seguridad y Salud Laboral. Pues al que nos gusta compartir nuestro trabajo y nuestras inquietudes y más en un tema como es el amianto, que antes comentaba con uno de vosotros, que nos obliga a dedicar una parte muy importante de nuestro trabajo a él, ¿no? Veis que el título de mi intervención, Alerta ISGA, puede haber amianto, pues exactamente el de esta última publicación que ha sacado el ISGA y de la que soy coautora junto con Lara Trujillo. Lara Trujillo Jiménez, pues he tenido el honor de hacer la publicación con ella. Pues que voy a hablar de ese estudio, pero es la que participó a pie de campo en el estudio, ella es arquitecta, en el único estudio que hay en España sobre identificación de amianto en edificios. Y veréis que muchos de los datos que muchos ponentes utilizamos habitualmente están recogidos de ese estudio. Entonces, quiero hacerle una reseña especial a Lara porque pues, tuve la suerte de poder hacer esta publicación con ella. Esta publicación, pues no olvidemos que el instituto al que represento dirige nuestra actuación a los trabajadores, por lo tanto es una publicación dirigida a trabajadores. Y es una publicación en las que nos preocupaban especialmente aquellos trabajadores, no los que están ahora participando directamente e intencionadamente en las tareas de desamiantado, sino todos aquellos otros colectivos, fontaneros, electricistas, trabajadores de mantenimiento de edificios, etcétera, etcétera, que por desconocimiento de que los materiales que manipulan contienen amianto, pueden cometer imprudencias y pueden ponerse en peligro a ellos mismos y a terceras personas que estén en las inmediaciones. Entonces, hemos hecho un esfuerzo de una publicación con un lenguaje sencillo, que se entienda, que no emplear demasiados tecnicismos y que transmita, ¿no? Esta es nuestra... Y por supuesto, pues cuando José Luis me invitó a esto, pues el motivo fundamental es esta publicación, porque realmente esto nos puede ser útil a todos, ¿no? Dada por la forma en la que está planteada. Bien, ya sin más previos, comienzo ya. Os voy a hacer un pequeño recuerdo,
un pequeño recordatorio sobre lo que es el amianto. El amianto es un mineral, está en la naturaleza, alguien lo comentaba antes, pues sí, es un elemento natural, es un mineral metamórfico formado por silicatos de variada composición. Bien, lo más importante del amianto, su composición es resistente y la forma de presentación, son fibras. Y estas dos cuestiones, pues como probablemente Monse incidirá después, pues son las que han hecho que este mineral, por sus excelentes propiedades, se utilizase en numerosos materiales. ¿Por qué? Porque le confería a esos materiales unas propiedades buenas. El material que llevaba amianto es un buen material. Resiste, es resistente a la abrasión, resistencia mecánica, química, a los ácidos, al calor, es resistente. Efectivamente, se utilizó ampliamente porque era un material muy bueno. Los materiales con amianto son materiales buenos, quiero decir que por eso se utilizaba. Y el hecho de que sea fibroso, pues veremos que también está muy relacionado, esa forma hace que permita que estas fibras delgadas y finas lleguen a lo más profundo de nuestros pulmones y ahí provocan pues todas las patologías relacionadas con el amianto, fundamentalmente patologías pulmonares, fundamentalmente, no las únicas. Bien. Está en la naturaleza. No quería hacer una breve. Hay dos tipos de amianto que fundamentalmente pertenece a dos grupos mineralógicos, las serpentinas, que está el crisotilo. El amianto blanco es el 90% del amianto más del 90% del amianto que tenemos instalado. Y después hay otro grupo que pertenecen, 5 variedades que pertenecen al grupo de los anfíboles, ¿no? Serpentinas, crisotilo, anfíboles, más peligrosos también. Bueno, esto cada vez es una evidencia científica. En España se instaló sobre todo crisotilo, se instaló sobre todo amianto azul, crocidolita y amosita, amianto marrón, son los únicos que hay del grupo de los anfíboles, fibras rectas, mientras que las serpentinas, fibras curvadas. Este hecho de que sean fibras rectas y que además sean más resistentes es lo que se asocia con su mayor poder dañino, ¿no? Bien. En todo caso, todas las variedades de amianto son peligrosas, todas ellas pueden producir daños importantes y pueden producir mesotelioma y cáncer de pulmón, y todas ellas se caracterizan por su incombustibilidad, aislamiento térmico, resistencia a altas temperaturas. Todo esto es lo que acabo de decir. Fijaros que el amianto, etimológicamente, amianto significa sin mancha, está referido al crisotilo, al amianto blanco, ¿no? Y asbesto, la palabra asbesto, etimológicamente significa incombustible o inextinguible, ¿no? Su propio nombre nos refiere a sus propiedades. A lo largo de la mañana se ha comentado de alguna manera. El amianto, las propiedades del amianto se conocen desde la antigüedad. Ya en el año 300 a.C., Teofrastos nos decía, se le atribuían incluso propiedades mágicas, porque una sustancia que arde como la madera cuando se mezcla con aceite, pero que no se consume. Los romanos tejían mantos en la cremación de los cadáveres para que las cenizas del cuerpo no se mezclaran con las cenizas de la leña. El problema, estas propiedades mágicas, ya te digo, incluso se le atribuían propiedades mágicas, el asunto fue cuando alguien se le ocurrió mezclar las fibras de amianto. Esto fue un hecho histórico importante. Este austríaco, que se llamaba Ludwig Habsburg, a comienzos del siglo XX, inventó un proceso en que se mezclaba el amianto con el cemento. Como el amianto iba a durar siempre, bautizó este proceso como Eternit y comenzó a vender la patente a empresas de todo el mundo. Muchas adoptaron este nombre. Bien, esto fue a principios del siglo XX y cuando esto ya se convirtió en un tema de usos puntuales a uso industrial y masivo, pues de ahí vienen todos los problemas del amianto, ¿no? Lo incorporamos en el proceso productivo. Fijaros que al mismo tiempo ya, a principios del siglo XX también, diferentes investigaciones médicas ya comenzaban a encontrar relación entre inhalar cantidades importantes de amianto y el cáncer de pulmón. El primer estudio epidemiológico en Estados Unidos es en el año 1938, y ya se hacen unas primeras recomendaciones sobre límite de exposición laboral, o sea, se conocían las propiedades dañinas del amianto. Fijaros que en España, en el año 61, el RAMIN, Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, ¿no?
Este reglamento ya incorporaba este valor límite propuesto por Estados Unidos, es el que incorpora el RAMIN nuestro en el año 61. Bien, con esto quiero decir que finalmente el amianto se prohibió. Como voy a referir en mi exposición, no se prohibió todo de golpe, no. Aquellas variedades y usos más peligrosos, o sea, el amianto azul, los anfíboles, el amianto azul y el amianto marrón, la crocidolita y la mosita, se prohibieron antes. La prohibición definitiva en España fue, como ya hemos comentado, el límite de comercialización, de uso, de stocks y de todo fue el 14 de diciembre del 2002. En Europa, la prohibición definitiva fue en el año 2005. Ahora mismo, la prohibición la regula el reglamento REACH. Y el reglamento REACH, en la prohibición, dice lo siguiente, lo mismo lo que decía nuestra orden ministerial, y es bueno recordarlo, que dice que el uso de artículos que contenga las fibras de amianto mencionadas en el punto 1, todas las variedades de amianto, que ya estaban instalados o en servicio, o sea, se prohíbe la comercialización, el uso, etcétera, etcétera, pero dice que el uso de artículos que contengan las fibras de amianto mencionadas en el apartado 1, que ya estaban instalados o en servicio antes de 1 de enero del 2005, en caso de España sería el 2002, ¿de acuerdo?, se seguirá admitiendo hasta su eliminación o el fin de su vida útil. Bien, en España no se puede hacer nada con el amianto, no hay ninguna excepción, porque aquí habla de otra serie de catuísmos. O sea, el amianto está absolutamente prohibido con límite 14 de diciembre de 2002. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Pues que no se puede vender, comprar, fabricar, instalar o reinstalar, que esto se sigue haciendo también, materiales con amianto. Esta es la etiqueta que normativamente debe de identificar los materiales que contienen amianto. Si nosotros hiciéramos un inventariado de materiales con amianto en nuestra casa, en nuestro centro, en cualquier edificio, debíamos estamparle esta etiqueta a los materiales que contienen amianto, porque, como voy a decir, lo importante es saber actuar cuando tenemos un material y no, lo importante es identificarlos y saber cómo actuar para no correr riesgos, ¿no? Lo que sí de seguro nos expone a un riesgo es no identificar los peligros, ¿no? Si identificamos un peligro, podemos evitar los riesgos. Si los peligros no los identificamos, malamente vamos a evitar los riesgos que puedan generar. Bien, este es el estudio que os comenté al comienzo y fijaros que de este estudio pues es del que se ha estimado que en España se han instalado hasta su prohibición, se han importado 2,6 millones de toneladas de amianto, la mayoría amianto mineral, o sea, se importaba el amianto como mineral, 2,6 millones. Imaginaros todo esto en la cantidad de productos que se transformó. Y en este estudio también se hace una estimación. Este estudio se hizo en Cataluña, pero los resultados son extrapolables al resto del Estado. Es un estudio exhaustivo, incluso si alguna vez tenéis dudas por el fabricante, si puede tener amianto o no, podéis ir a este estudio, porque hay unas listas exhaustivas de fabricantes que importaban, vendían y fabricaban materiales, y eso nos puede ayudar a decidir. Bien, pues en este estudio la estimación de todo este amianto se transforma pues mayoritariamente en fibrocemento en España. Cuidado cuando a veces hacemos comparaciones con otros países, porque en España mayoritariamente lo que tenemos instalado es fibrocemento, pero no lo único. Yo siempre digo lo mismo, mayoritariamente tenemos fibrocemento, pero también podemos sospechar de otros materiales. Entonces, yo voy a intentar aquí dar 4 directrices. No nos vamos a convertir hoy en unos expertos de identificación ni de evaluación de riesgos de materiales con amianto, pero sí voy a dar unas nociones básicas que nos pueden ayudar a todos, cuando menos a sospechar, que es muy importante, ¿no? Y decir, oye, esto quiero que lo vea una persona cualificada. Bien. Este es el esquema de la publicación, el amianto, donde puedes encontrar diferentes materiales con amianto y sus riesgos y cómo me puedo proteger. Fijaros que esto ya lo comenté también, no me voy a parar mucho, ya lo comenté al comienzo de mi exposición. Se supone hoy en día que los trabajadores que intencionadamente desamiantan
conocen los riesgos, saben qué medidas preventivas tienen que aplicar y qué procedimientos de trabajo. Es muy importante el procedimiento de trabajo para que cuando se manipula un material no se corra riesgos. Pero todo este colectivo, antes creo que alguien lo decía, que venían a un colegio, decidieron quitar unos techos y el que venía a quitar esos techos no venía equipado para hacer ese trabajo. Bueno, esto es un problema grave que tenemos. ¿Por qué? Pues probablemente porque, esto es una opinión personal, pero yo creo que nuestra legislación debía de haber incidido más sobre la necesidad de inventariar el amianto instalado, ¿no? Haberlo plasmado, que se puede, con pinzas, se puede decir que esa obligación existe por parte de los propietarios de los locales, pero es una pena que no se haya reflejado, porque eso nos habría obligado a tener otra cultura y a tener todo correctamente y que no se dieran este tipo de situaciones. Y precisamente es a donde vamos con esta publicación. Otra idea fundamental que quiero transmitir es que la mayor parte del amianto que tenemos instalado es fibrocemento, no la única. Pero también quiero transmitir que el mayor riesgo de los materiales con amianto no es la simple presencia, habitualmente no va a ser ese. El mayor riesgo es precisamente cuando un trabajador que desconoce que eso es amianto, pues de repente taladra ese elemento o lo corta malamente o le mete una radial, ¿ya? Y entonces ahí sí que es una cantidad, pero muy importante, de fibras que se sueltan al ambiente. Y no solo eso, que si esto es un local cerrado, no se hace una limpieza posterior y el que va a ocupar esa estancia después de ese trabajo sí que corre riesgos. Los verdaderos riesgos realmente, donde más nos tenemos que centrar es ahí, no porque lo diga yo, porque es la verdad, ¿no? Que es donde está el mayor peligro de estos materiales. Decíamos, el amianto se fue prohibiendo progresivamente, por lo tanto, máxima utilización entre los años 60 y 84. Variedades más peligrosas se prohibieron antes. Determinados usos, por ejemplo, los proyectados, también se prohibieron antes, porque la facilidad de liberar fibras al ambiente de eso es muy elevada, ¿no? Un proyectado simplemente es un aglomerante con fibras de amianto mezclada que se utilizaba para proteger, ignifugar estructuras de edificios, por ejemplo. Eso se hizo y en algún momento, pues con una recomendación de código técnico de hacer eso, ¿no? O sea, que no era porque es que era bueno. O sea, tenemos que pensar que el amianto lo vamos a encontrar, además, en lugares donde realmente esos materiales ofrecían unas propiedades buenas, por ejemplo, aislamiento acústico. Pues a lo mejor en un aula de música, pues de repente aparecen unos paneles con amianto que no están en otros lugares, porque precisamente se quería aislar esa estancia, ¿no? Entonces, otras variedades de amianto, otras aplicaciones de amianto que no sean fibrocemento, tenemos que sospechar que pueden aparecer en estas circunstancias. Pero hay unas pautas básicas para saber si puede ser amianto o no. Primero, conocer qué tipo de materiales pueden contenerlo. En la publicación se hace, no es exhaustiva, pero se basan muchas fotos de diferentes materiales. El uso y dónde pueden estar. La fecha de instalación, esto es fundamental, y la fecha en que se prohibió el amianto para cada material. Y también después alertamos aquí también, hoy no voy a profundizar en este tema porque no nos daría tiempo además, en que a veces es necesario mandar eso a un laboratorio y no cualquier laboratorio puede identificar amianto en materiales, no en aire. No estamos hablando de las fibras de amianto, la lista de laboratorios que tiene el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo colgada es de laboratorios acreditados para medir amianto en aire, pero si yo quiero saber si un material concreto tiene amianto o no, el laboratorio tiene que tener experiencia. Bueno, no voy a entrar en ese, pero el Instituto también tiene publicado un método para identificar amianto en materiales. Es otra metodología y requiere otra cualificación. Bien. Primero, decimos, diferentes materiales con amianto y sus riesgos. Pues primero, el tipo de material en sí es fundamental. Fijaros que en la publicación, Lara y yo evitamos hablar de friabilidad, porque es un término ya muy técnico. Y hemos puesto, en la lista de diferentes materiales, hemos puesto, ¿libera fibras con facilidad? Sí o no, porque la friabilidad es eso. Entonces, en principio, el riesgo, los peligros que pueden venir de los materiales instalados, uno tiene que ver con su friabilidad. Un material friable tiene alta capacidad de liberar fibras, se puede ¿Y cómo nos podemos hacer una idea de si un material es friable? Pues cuando lo podemos romper, desmenuzar o reducir a polvo simplemente con la presión de la mano o con el roce del aire, ¿no?
esto puede pasar con un cartón de amianto. No sé si alguna vez visteis, a mí me ha pasado, abrir un acumulador eléctrico y en el interior había una plancha de amianto que estaba ya medio destrozada, ¿no? Eso es friable a todos los efectos, ¿no? Una uralita, si está en buen estado, de ninguna manera la podemos romper con la mano, ¿no? No es friable, quiere decir. Materiales no friables, poca capacidad de liberar fibras al ambiente, amianto fuertemente retenido en una matriz. El fibrocemento con amianto, cemento con amianto, el invento de nuestro austríaco, eterno, ¿no? Pues está fuertemente, y vaya si dura, porque yo he visto uralitas de 20 y de 30 años en un estado excelente, ¿no? Bien, porque era, insisto, material bueno. Desde que se prohibió el fibrocemento con amianto, se sigue fabricando, pero con otras fibras. Pero veréis que se ha instalado muy poca uralita, para decirlo. ¿No? Nos entendemos todos con el término uralita. Se ha instalado muy poca uralita con el aspecto que tenía el anterior, porque la mezcla del cemento con otras fibras tiene un problema gordo. El primer problema que no tiene la misma resistencia mecánica. Entonces, no ha tenido éxito, ¿no? O sea, no se ha encontrado un sustituto tan bueno como la fibra de amianto. Pero claro, todo esto decimos, vale, pues entonces hay materiales que son más peligrosos y otros menos, efectivamente. Primer mensaje que nos debe quedar claro, hay materiales que pueden soltar. El problema es únicamente cuando sueltan las fibras. Entonces, bien, a mayores debemos de añadirle que la agresividad, desde luego, si yo ese material voy a manipularlo y utilizo una metodología incorrecta y digo, lo golpeo, lo rompo, efectivamente, ya no estoy hablando de que sea friable o no friable, es que soy yo el que estoy provocando que libere esas fibras. Y después todo esto, en ocasiones para desamiantar, hay que emplear medidas agresivas, porque no queda otra. Pero hay medidas preventivas que impiden que, en todo caso, esas fibras produzcan daño al trabajador que lo hace y que tampoco dañen a terceras personas. A veces medidas complejas, hasta generar burbujas de contención con plásticos y presión negativa, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la necesidad de la agresividad de la intervención. Esta es la tabla de materiales con amianto que viene también en la publicación, en la que vamos describiendo amianto a granel, poliuretado, plata, cartones, pinturas, usos y localizaciones principales para cada uno, el año de prohibición, esto es muy importante porque si sospechamos que puede ser cartón de amianto, si sospechamos que un radiador tiene un cartón de amianto pegado a la pared, pero ese radiador lo compramos en el año 2000, pues no va a tener amianto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa aplicación del amianto ya se prohibió en el año 94. Entonces, esta tabla es útil en este sentido, ¿no? Veis que las variedades, todo lo que es el amianto más peligroso, el que suelta fibra con facilidad, además de que en España tenemos menos cantidad, pues se ha ido prohibiendo antes, lo cual no quiere decir que nos llevemos sorpresas, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, los estudios Radio Televisión Española, lo digo porque lo conoce todo el mundo, ¿no? O sea que... y después pues hemos dedicado un apartado específico al fibrocemento, porque el fibrocemento lo tenemos por todos los lados. Antes decíamos, inventario de edificios que contienen amianto. A ver, yo os digo que casi con poca posibilidad de confundirme, cualquier edificio que se construyó antes del 2002 va a tener por lo menos fibrocemento con amianto, porque se utilizó masivamente. O sea, es que el fibrocemento, uso muy frecuente hasta su prohibición, no desprende fibras si está en buen estado y no se manipula, puede desprender fibras cuando se vuelve friable por el deterioro. Aún así, insisto, es muy duro el fibrocemento, tarda mucho, depende también de las condiciones, no es lo mismo estar en un lugar que en otro. Y a continuación viene la galería gráfica para que se pueda identificar todo el tipo, pues sabemos, canalones, placas pluviales o placas laterales de edificios, jardineras, uralita, la conocida como uralita, bajantes. Esto es unas bovedillas de fibrocemento que se empleaban, que puede también darse esto, que son complicadísimo esto en las tareas de desamiantado, porque fijaros que está pegado el cemento, entonces para deshacerse de este material. Lo que lleva fibrocemento es esto que veis aquí, las bovedillas curvas. Bien. Y ya por último,
deciros que ¿cuándo podemos sospechar que puede haber materiales con amianto que no sean fibrocemento y que podrían ser mucho más peligrosos? Pues fijaros, esto también es sacado de este estudio que se hizo en Cataluña y nos alerta sobre que este edificio tipo, construido o reformado entre el 65 y el 85, que tenga estructura de pilares y vigas de acero, que esté utilizado para oficinas, hospitales, hoteles, teatros, cines. En todos estos se instalaban materiales con amianto para dar otro tipo de resistencia acústica, térmica, etc. Que contienen instalaciones de calefacción central, producción centralizada, hoteles. Claro, es raro que un colegio tenga una instalación centralizada de agua caliente, no es lo habitual, ¿no? ¿Qué nos podríamos a lo mejor encontrar? Pues fijaros, suelos de vinilo, pues a lo mejor estos suelos de vinilo que siempre están en losetas, ¿de acuerdo? No es el típico chintasol, son en losetas reforzadas, pues podrían utilizarse en un gimnasio. ¿Por qué? Porque daban muy buena resistencia, ese material, eso duraba muchísimo tiempo. Se prohibió en el año 94. ¿Es peligroso? No. Están más fuerte unidas las fibras todavía que en el fibrocemento. O sea que eso no. Fijaros que para que se generen problemas de salud, se dice que en operaciones muy agresivas, como es la extracción del adhesivo, cuando se quiere levantar, y el adhesivo a veces también llevaba fibras de amianto, entonces ahí estaría el problema. Bien, entonces, lo mismo digo con los falsos techos, pues se prohibieron en el año 94, podrían contener falsos techos con amianto. Esto nos puede dar también una idea. Viene un trabajador de mantenimiento, levanta el falso techo porque tiene que acceder a la parte superior y ahí se monta, ¿no? Se monta el guirigay, que diríamos. Bien, para finalizar, lo que quería transmitiros es que, primera idea, se trata de, a mí me gusta la palabra del dictamen, me gusta la retirada progresiva, o sea, me gusta ese término, porque creo que lo que debemos de hacer es eso. Debemos no de inventariar edificios, ya os digo, es que van a ser muchos. Lo interesante es inventariar el amianto que está instalado en esos edificios. Primero, para no provocar riesgos y sobre todo, para conocer el estado, para no provocar riesgos a otros, cuando otros trabajadores vienen a hacer trabajos y por desconocimiento los manipulan inadecuadamente, lo que se comentaba antes. Debe ser el personal cualificado el que valore si un material instalado supone o no un riesgo. Va a depender, fijaros que va a depender de muchas cuestiones, como el estado, el tipo de material, la localización. Si yo tengo un fibrocemento con amianto, pero no está en muy buen estado, pero es que tampoco está accesible por ningún ocupante del edificio. Todo eso es fundamental para decidir si el material que está instalado está suponiendo un riesgo o no. Ojo, cuando llega al final de su vida útil hay que retirarlo, es lo que nos dice la prohibición, no se trata de prolongar. Por eso digo, el tema de las subvenciones sería interesantísimo. Comunidades de vecinos, nos estamos encontrando con esto en el día a día, quieren doblar las cubiertas. ¿Por qué? Porque retirarlo sale muy caro, no nos gusta que se doblen las cubiertas, la cubierta llega al final de su vida útil, hay que retirarla. ¿Por qué no línea de subvenciones que nos ayudaría a fomentar y además a no generar un problema para el futuro? Porque a veces lo que se hace es meterles cemento por encima, nos estamos encontrando con cuestiones de este tipo. El residuo que se genera, todavía mucho peor problema medioambiental, porque tú después no puedes separar el cemento que le echaste a la placa y todo eso tienes que gestionarlo como residuo peligroso. ¿Os dais cuenta? O sea, por lo tanto, este es el mensaje final que quiero transmitir. Debe ser personal cualificado el que valore si esto está suponiendo un riesgo o no, y en función de eso se van tomando las decisiones para ir desamiantando progresivamente, que es lo que tenemos que hacer, no nos olvidemos. Y especial atención a la correcta manipulación de los materiales con amianto. Empresas autorizadas también debemos de tener especial sensibilidad hacia eso, ¿no? Y denunciar cuando vemos que esos trabajos se están haciendo por empresas que no cuentan con la correspondiente cualificación. Identificación de los materiales con amianto instalados.
La publicación podéis descargarla en nuestra página web. Aquí os pongo aquí está está el folleto y hay unas fichas que después las fichas van solamente a las tablas de materiales y año de prohibición, porque pensamos que es como un extracto que podría ser útil para los trabajadores, ¿no? Y nada más. Perdón.